Equilibrio estático rotacional. Aplicación del concepto de torque. En Matemáticas Néstor, el canal que todos amamos. Una barra homogénea descansa sobre un soporte situado en el centro de la barra. La masa de la barra es 10 kilogramos y su longitud es 2 metros. ¿Listo? Determine si la barra está en equilibrio, si se aplican simultáneamente estas 4 fuerzas. Estas son sus equivalencias en Newton y las relaciones de igualdad entre varias de ellas, ya que especifican L cuarto, L cuartos, L cuartos, L cuartos. O sea, las distancias son iguales. Listo. Equilibrio rotacional. Vamos a buscar equilibrio total, equilibrio completo. Entonces hay un equilibrio que es el traslacional, de traslación. Y recordad que ya tenemos videos acá donde hablamos de toda esa parte sumatoria de fuerzas igual a 0, dependiendo si está en equilibrio o también dependiendo si se está desplazando, trasladando, si hay una velocidad constante. En este caso, si vamos a buscar el equilibrio total, empecemos con el traslacional. Entonces, ¿quién sería importante para el primer equilibrio? Simplemente tener en cuenta que este es el peso, que esto es mg, y que acá está la fuerza de reacción o de acción según el caso, una fuerza F. Entonces la sumatoria de fuerzas para el primer equilibrio tiene que ser igual a 0. En este caso podemos decir que la sumatoria de F de fuerzas igual a 0, igual a ¿quién? Igual a F menos mg. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que F es igual a mg. ¿Y qué implica esto? Que la fuerza es igual a la masa, que son 10 kilogramos, por el valor aproximado de la gravedad que es 10, o sea que la fuerza es de 10 newtons. O sea que estos son 10 newtons, quiere decir que hay equilibrio inicialmente traslacional. Listo. Ahora vamos con el equilibrio rotacional. Para el equilibrio rotacional ya hablamos de la sumatoria de torques, pero acá me están preguntando si lo hay o no lo hay. Y no voy a aventurarme a igualarlo a 0 de una vez, voy a hacer la sumatoria de torques. Si la sumatoria de torques da 0 es porque lo hay, caso contrario no lo hay. Entonces decimos sumatoria de torques. Sumatoria de torques igual. A ver, escogemos referencias. Entonces, ¿quiénes intervienen acá? Intervienen F1, F3, F4 y F2. Estas dos ya las trabajamos, entonces vamos con las que en este momento relacionan el concepto de torque. Entonces, arranquemos. ¿Qué tenemos que recordar? Recordemos que si el giro es en sentido contrario a las manecillas del reloj, el torque es positivo. Recordemos eso. Y si es en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el torque es ¿qué? Negativo. Esto con base en ese sistema de referencia. Entonces apliquemos torque con respecto a esta masa acá. Entonces aplico torque. Esta fuerza tendría este sentido. O sea, contrario a las manecillas del reloj. Entonces F1 es positivo. Entonces F3 negativo. Entonces inicialmente el primer torque sería el F1. ¿Cuál sería ese torque? Ese torque sería F1. ¿Por quién? Por la distancia, por el brazo. En este caso la distancia es esta. Y como es L cuartos sería simplemente L medios. Y ya dijimos que L vale ¿cuánto? 2 metros. Entonces F1 por 1. Listo. Menos F3 por la distancia. La distancia sería L cuartos, o sea por 0.5. Listo.
este punto de referencia. Entonces, viene girando así. Si viene girando así, entonces, ¿qué pasa con F2? Sería negativa. Sería menos F2 por la distancia. La distancia sería 1. La distancia que es 1. Más, sería la otra fuerza, F4 por la distancia que sería, ¿qué? 0.5. Listo. No se le olvide el giro de acuerdo al punto que coja como referencia. Listo, y reemplacemos. Sumatoria de torques es igual. La fuerza la sabemos. Pues tenemos 10 newtons por 1 menos F3, que es 20 newtons por 0.5, menos F1, que también es 10 por 1, más F4, que también es 10, entonces estoy equivocado. F1, F3, F2 es 20. Pilas pues. Más F4, que es 10 por 0.5, más 10 por 0.5. Todos son newtons. Entonces, ¿qué me quedaría? Newtons por metros, newtons por metros, newtons por metros. Listo, la sumatoria de torques sería igual, sería 10 menos 0.5 por 20. Pues también da 10. Menos 20. Menos 20. Más 10 por 0.5, que es 5. Listo. Entonces, haciendo las operacioncitas, nos queda que la sumatoria de torques es igual. 10 se va menos 15 newtons por metros. Entonces, conclusión, el sistema no está en equilibrio rotacional. Y si no está en equilibrio rotacional, así haya estado en equilibrio translacional, se dice que no está en equilibrio completo. Y este menos es porque tiene este sentido de giro bajo la situación que está ahí. Entonces, es un ejemplito que te estoy mostrando a vos para que veas que no siempre la sumatoria de los torques tiene que dar cero. Dependiendo de un resultado, se sacan conclusiones. Lista la belleza.